Bereshit, Génesis, capítulo 1, verso 1. En el principio, Elohim Aleph-Tad creó los Shamayim y la Erex. Reflexionemos. Hubo un silencio antes del tiempo. No era ausencia, no era vacío, no era oscuridad, como la conocen los hijos de la carne, ni soledad semejante a la que habita en los corazones que han olvidado su origen. Era el silencio que precede al decreto, el silencio donde la eternidad contempla su designio, el silencio donde la sabiduría, la Jomma antigua, permanece oculta bajo el sello de la Emet, esperando el momento señalado para manifestarse. Y entonces, ante los ciclos, antes de las estaciones, antes de que los astros conocieran su trayectoria y antes que el polvo aprendiera a convertirse en morada viviente, resonó una intención más antigua que toda memoria. Bereshit, el comienzo. No únicamente el inicio de los cielos visibles o de la tierra palpable, sino el umbral donde la voluntad Olán eterna comenzó a revelarse mediante orden, propósito y separación. Porque toda creación inicia con una palabra y toda restauración comienza con el retorno a aquello que fue pronunciado primero. Y muchos han leído el relato del origen. Muchos han pronunciado sus palabras y han meditado sus letras. Y muchos han recorrido sus líneas, pero han descendido al pozo profundo donde reposa el misterio. Pocos han preguntado, ¿qué vio la eternidad antes de formar los Shamayim? ¿Qué intención fue escondida dentro del barro antes de moldear la Erex? ¿Qué fuego invisible sostuvo el universo antes de que las luminarias fueran establecidas? Este libro no fue concebido para satisfacer curiosidades pasajeras. No fue levantado para alimentar tradiciones heredadas sin examen. Ni fue escrita para adornar el entendimiento con conocimiento sin transformación. Fue abierto como una puerta, y toda puerta verdadera exige abandono, porque nadie cruza un umbral llevando consigo las cadenas del pensamiento corrompido. Nadie contempla la luz antigua mientras insiste en preservar sombras aprendidas. El título que tiene delante, Comienzo Kadosh, Elohim crea los Shamayim y la Erex, no anuncia solamente un evento, proclama una restauración, una convocatoria, un regreso, el regreso hacia el principio donde toda identidad fue sembrada, el retorno al fundamento donde la creación aún respiraba pureza, el volver hacia el instante anterior a la fractura,
cuando el orden emanaba sin resistencia desde el propósito Olán. Y el subtítulo, La creación del mundo, parece sencillo para quienes observan superficialmente, pero la creación jamás fue simple, porque crear implica separar, crear implica ordenar, crear implica establecer límites, crear implica revelar funciones, crear implica decretar destinos. Toda obra auténtica nace cuando el caos cesa ante la voz. Y quizás esta sea la herida más profunda de esta generación. Muchos desean plenitud sin orden. Muchos anhelan revelaciones sin separación. Muchos buscan propósito mientras rehúsan regresar al principio. Sin embargo, el comienzo permanece. Bereshit sigue llamando. Las primeras palabras continúan respirando. Las letras antiguas aún contienen ese fuego, pues el relato del origen no permanece únicamente al pasado. Habla al presente. Confronta al presente. Examina al presente. Porque cada nefes, cada alma atraviesa su propia Bereshit, su propio inicio. Cada corazón conoce desolaciones. Cada rúa enfrenta vacío. Cada existencia experimenta momentos donde la eres interior parece informe y vacía. Y entonces surge la pregunta, Olán: ¿por qué el caos volver a convertirse en jardín? ¿Puede aquello que fue devastado regresar a la orden? ¿Puede lo roto recordar su diseño? Las primeras líneas de la creación responden: sí. Porque el autor del principio jamás perdió autoridad sobre aquello que formó. Y así como el Chamallín fueron establecidos, también puede levantarse nuevamente aquellos que cayó. Así como la luz fue separada de las tinieblas, también puede emerger discernimiento donde antes reinaba confusión. Así como la tierra seca apareció entre aguas, también puede manifestarse propósito donde parecía existir únicamente incertidumbre. Por eso, este libro no habla solamente del mundo. Habla del hombre, habla de las generaciones, habla del exilio interior, habla del regreso, habla del diseño oculto detrás de toda existencia y sobre todo habla de la fidelidad del propósito Olán, porque nada verdadero nace accidentalmente. Ni los cielos, ni las estaciones, ni las semillas, ni los ríos, ni el aliento, ni el llamado. Todo fue pensado, todo fue pesado, todo fue establecido. Y dentro de ese orden también fue considerada la búsqueda del lector, que ahora sostiene estas palabras. No han llegado aquí por azar. Las letras antiguas rara vez llaman sin intención. Existe una razón
por la cual ciertas palabras despiertan hambre. Existe una razón por la cual algunos corazones tiemblan al escuchar Bereshit. Existe una razón por la cual ciertos ruajim sienten nostalgia por algo que nunca aprendieron mediante sistemas humanos. Es memoria. Memoria profunda. Memoria del diseño, memoria del origen, porque antes que las ideologías levantaran muros, antes que las tradiciones añadieran capas, antes que las interpretaciones dividieran entendimientos, existía la simplicidad poderosa del comienzo. Bereshit. Y el comienzo posee una característica inmutable. Siempre invita a volver. Volver no significa retroceder. Volver significa restaurar. Volver significa recordar. Volver significa recuperar aquello que permaneció oculto bajo generaciones de olvido. Porque sabía que el exilio más peligroso no ocurre lejos de una tierra. Ocurre lejos del diseño, lejos de la verdad, lejos del propósito. Y ningún pueblo puede permanecer íntegro cuando olvida su origen. Ninguna generación puede sostenerse indefinitivamente mientras desprecia sus fundamentos. Ningún hombre puede comprender plenamente su identidad mientras ignora el comienzo. Por eso, el relato de la creación sigue siendo urgente. Porque la humanidad continúa intentando definirse sin recordar quién estableció primero el significado. Continúa construyendo torres mientras olvida el fundamento. Continúa buscando luz mediante antorchas humanas mientras ignora la primera separación entre la claridad y la oscuridad. Pero Bereshit permanece pacientemente, silenciosamente, esperando, como un pergamino antiguo que no envejece, como una lámpara que sigue ardiendo, como una voz que atraviesa generaciones. Y esa voz declarada: todo verdadero despertar comienza regresando al principio. No al principio según opiniones, no al principio filtrado por sistemas, sino al principio donde la intención aún estaba intacta, donde la creación aún respondía sin resistencia, donde las palabras aún eran recibidas con obediencia. Observa cuidadosamente. Antes de existir ciudades, hubo orden. Antes de existir imperios, hubo límites. Antes de existir naciones, hubo separación entre luz y tinieblas. El universo fue establecido sobre patrones. Y donde los patrones son ignorados, surge desorden. Por eso, esta obra no pretende únicamente narrar, pretende revelar. No busca entretener, busca despertar. No intenta acumular información,
busca conducir hacia el entendimiento, porque el conocimiento sin transformación pesa, pero la verdad recibida con humildad libera. El lector que avance deberá hacerlo como quien entra en un mikdash, con reverencia, con hambre, con disposición para desprenderse y con esa disposición para desaprender. Porque ciertos velos solo se caen delante de quienes aceptan ser confrontados. Y ciertas profundidades únicamente se abren antes quienes renuncian a permanecer en la superficie. Hay misterios escondidos incluso dentro de las primeras letras. Los antiguos comprendían que cada signo contiene sonido, que cada palabra posee capas, que cada declaración abre dimensiones, así como cuando se proclama: en el principio Elohim Aleftad creó los Shamayim y la Erex. No escuchamos únicamente historias, escuchamos establecimiento, escuchamos propósito, escuchamos gobierno, escuchamos identidad, escuchamos anuncio, porque Aleftad permanece como señal del principio y consumación del decreto completo, de aquellos que abarcan desde las primeras marcas hasta la última. Nada fue formado fuera del propósito. Nada escapó al diseño, nada surgió sin entendimiento. Incluso aquellos que parece ser caótico, aún puede ser alcanzado por restauración. Y si esto es verdad para la creación, también puede ser verdad para ti. Quizás has conocido estaciones donde todo parecía tohu, desorden, vacío, confusión. Quizás atravesaste noches donde ninguna luz parecía anunciar mañana. Quizá cargas preguntas que permanecen sin respuesta. Quizá tu interior conoce regiones aún sin forma. Pero escucha, el mismo principio que estableció orden continúa siendo poderoso. El diseño no desaparece porque una generación lo ignore. La verdad no envejece porque muchos la abandonen. La luz no pierde fuerza porque algunos prefieran oscuridad. Por eso este libro llega como ese chofar, esa trompeta, como llamado, como recordatorio, como un edud de que aún es posible regresar al origen, regresar a la intención, regresar al diseño, regresar a la emet, a la verdad, porque solo quienes aman la verdad pueden soportar ser transformados por ella. Y solo quienes buscan sinceramente aceptarán que cierta construcción interior deben caer para que fundamentos antiguos sean restaurados. No temas si algunas páginas confrontan.
La confrontación precede de la restauración. No temas si ciertas ideas tiemblan. Los cimientos auténticos soportan examen. No temas si descubres cuánto fue olvidado. El despertar frecuentemente inicia con reconocimiento. Así sucede antes del amanecer. La noche parece profunda, pero luego surge una línea, una separación, una declaración silenciosa. La luz viene. Y quizás esa sea una de las mayores revelaciones del relato inicial. La creación comenzó mediante separaciones. Luz y tinieblas, aguas superiores y aguas inferiores, tierra, mares, tiempos y estaciones, porque sin separación no existe claridad. Y sin claridad el propósito permanece oculto. La separación también exige separación. Separar ruido de la verdad. Tradición de fundamento, apariencia de esencia, costumbre de revelación. Entonces el alma empieza a recordar, empieza a despertar, empieza a volver, y el regreso verdadero siempre conduce hacia reverencia. Porque cuando más contempla uno la obra del principio, más pequeño parece el orgullo humano, más frágil parecen las pretensiones, más efímeras las estructuras levantadas por las manos, y más firme se vuelve la certeza. Existe propósito, existe orden, existe intención. El universo no nació huérfano, la creación no surgió abandonada, la historia no avanza sin dirección. Todo se mueve hacia el cumplimiento, todo avanza hacia la restauración, todo anhela reconciliarse con el diseño Olam. Quizás por eso incluso la tierra gime. Quizás por eso las generaciones buscan. Quizás por eso tantos corazones sienten nostalgia sin comprender su origen. Porque el comienzo sigue llamando. Bereshit sigue respirando. Y quien escucha esa llamada ya no puede confrontarse ni conformarse con superficialidad. Comienza hambre, comienza búsqueda, comienza transformación. Que este libro sea entonces más que lectura, que sea travesía más que conocimiento, que sea despertar más que estudio, que sea retorno. Y mientras avances por estas páginas, recuerda, no caminas solamente hacia el origen del mundo, caminas hacia preguntas antiguas, hacia fundamentos, hacia memorias, hacia restauración, hacia aquellos que estaban antes de tus conclusiones, antes de tus temores, antes de tus límites. Porque toda alma posee un Bereshit esperando ser iluminado. Toda historia contiene un comienzo esperando redención. Toda tierra seca espera una palabra. Y cuando la palabra verdadera resuena, el caos retrocede.
Las sombras se separan, el propósito despierta, el orden retorna. Entonces los Shamayim y la Eres vuelven a testificar que la creación jamás fue abandono. Fue invitación, y la invitación continúa abierta para quienes buscan, para quienes preguntan, para quienes aman la verdad, la Emet, para quienes desean regresar. Que al abrir esta obra, tus ojos no permanezcan iguales, que tu entendimiento sea expandido, que tus fundamentos sean examinados, que tu interior recuerde que ese sonido de Bereshit despierta nuevamente esa tikvat, esa esperanza de restauración, hasta que todo lo disperso encuentre orden y todo lo olvidado vuelva a inclinarse ante la intención Olán. Porque el comienzo sigue hablando, y quienes aprenden a escuchar descubren que aún existe caminos hacia la plenitud, hacia la Malhut, hacia la restauración prometida y hacia el día en que toda creación reconocerá nuevamente la belleza del diseño establecido desde el principio. Todo comenzó allí, y quizás todo verdadero regreso también. Emet. Shalom.